Bien, ahí estamos grabando. Bueno, estamos en lo que va a ser esta sexta clase, ¿sí? De la materia fútbol internacional, aspectos culturales y legislativos. En este caso vamos a trabajar sobre los reglamentos de competiciones de AFA. ¿Sí? En la clase anterior vimos lo que serían los aspectos internacionales de la legislación deportiva y entendimos que el fútbol no se organiza solo por una cuestión de costumbre o de tradición, sino también por normas concretas. Entonces, hoy vamos a bajar esa idea a un terreno mucho más específico, que es el de los reglamentos de torneo. ¿Sí? Porque una competencia no existe solamente porque haya equipos dispuestos a jugar, sino que para que un torneo funcione, hace falta un reglamento que establezca quiénes participan, cómo se disputa, qué pasa si hay empates, cómo se clasifican los equipos, qué requisitos deben cumplir los clubes y qué normas se aplican ante distintas situaciones, ¿no? En AFA, esos reglamentos se publican oficialmente y conviven con lo que es el reglamento general. Además de reglamentos particulares que son por categoría y por competencia, ¿no? Como puede ser el reglamento específico del Consejo Federal de AFA. En el sitio oficial de la AFA, en la página, ¿sí? Aparecen, entre otros, los reglamentos del campeonato. De la Primera Nacional de este año, sería 2026, de la Primera B, de la Primera C y lo que decimos, ¿no? El propio reglamento general. Además, en 2026 se publicaron también, se publican lo que son los boletines de reglamento de primera división de la Liga Profesional y de la Copa Argentina. Entre otras cosas, que hoy no lo vamos a ver o a plantear, pero si ustedes entran también pueden ver las circulares, los boletines del Tribunal de Disciplina, también el tema de las ternas. Hay mucha información que se publica en la página de la AFA, en la página oficial, con mucha información que es interesante verla. Lógicamente, por ahí es mucho más cuestiones administrativas, hasta se publican partes médicos. Hay mucha información que está bueno chusmearla según le llama la atención, le gusta. Yo, por ejemplo, soy mirarlo por una cuestión de trabajo para una liga. Me sirve a mí también ver cómo se organiza la AFA y qué podemos imitar, o qué publica, por ejemplo, el Consejo Federal y qué podemos llevarlo a nuestra liga, que es una liga regional. Pero bueno, sacando eso. ¿Qué es un reglamento de competición? ¿No? Un reglamento de competición es el conjunto de disposiciones que ordena una competencia específica. Su función es dar esa previsibilidad, ¿no? Fijar ciertos criterios comunes y evitar que el torneo quede librado a ciertas decisiones improvisadas. ¿Sí? En términos simples, el reglamento responde preguntas básicas. ¿Quién juega? ¿Bajo qué sistema? ¿En qué condiciones? ¿Con qué exigencias? ¿Cómo se resuelven los empates? ¿Qué consecuencias tienen determinadas infracciones? ¿Y qué autoridad también interviene en cada caso? Esa lógica aparece con claridad tanto en el reglamento de lo que es la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol como en lo que es la Copa Argentina también de este año. En AFA no existe un único texto, por así decirlo, que regule todas las competencias del mismo modo, ¿no? Lo que existe es una estructura normativa compuesta por un reglamento general y por reglamentos específicos según el torneo o la categoría, que eso es importante, porque no se trata de igual forma la primera que a juveniles, que la Primera División de la Liga Profesional, que la B Metro o por el lo que es el Consejo Federal. Entonces, esto significa que cada campeonato tiene su propia reglamentación, pero al mismo tiempo muchas cuestiones se complementan con normas generales que plantea la AFA. Por eso, cuando analizamos un torneo, no alcanza solamente con mirar el formato, que sería cómo se juega, ¿no? Si es fase de grupos, si es dos zonas, si hay cruces, etcétera, etcétera. Sino también hay que entender qué remisiones hace el reglamento general y qué materias quedan bajo la órbita de lo que es la órbita del Tribunal de Disciplina o de otros órganos competentes a lo mismo, ¿no? Si uno observa cómo están redactados estos textos de los que estamos hablando, porque son así, son textos, son publicaciones que tienen un formato y demás, que ustedes lo pueden ver, que eso es lo bueno, lo ocupado de esto, es que ustedes lo pueden ir a revisar y lo pueden chequear por ustedes mismos. Estos textos lo que tienen que se repiten una serie de ejes centrales, ¿no? En primer lugar está lo que es el reglamento, que define a los participantes, después establece lo que es el sistema de disputa, ¿sí? Es decir, si el torneo en todos contra todos, si es personas, a una rueda o dos, lo que eran la clausura, el tema de los playoffs, o si hay una final única, y luego sí fija los criterios de clasificación, que eso es importante también, el tema del desempate, la inscripción y habilitación de jugadores, los tiempos, ¿sí? Que pone para poder habilitar e inscribir los jugadores, que es diferente a lo que son las cuestiones de transferencias. Porque vos podés comprar un jugador, puede haber una transferencia, pero puede quedar fuera de lo que es el tiempo, o los tiempos que pone, en este caso la AFA, para poder inscribirlo y que pueda competir. Y se te puede quedar sin competir, por lo menos en ese torneo. Por ahí llega inscrito para lo que va a ser la Libertadores Sudamericana, pero por ahí para el torneo local no. Y eso es importante también tenerlo en cuenta administrativamente para la institución. También habla de la programación de los partidos, el uso de los estadios, obligaciones también organizativas. Y en muchos casos, la relación con otras competencias o copas, que es lo que estamos hablando, el tema de la clasificación, ¿no? ¿Quién clasifica cuántos, cuáles? Porque eso lo decide la AFA. Entonces, bueno, ese esquema se ve muy claramente en lo que es el reglamento de campeonato de Primera Nacional, ¿no? Que abre con participantes y sistema de disputa. Y también en Copa Argentina, donde se detalla por ahí los participantes, la organización, las fases y la inscripción, ¿no? Además, sabiendo que es la Copa Argentina, que es un torneo más particular, por así decirlo, ¿no? Tiene un formato más distintivo a lo que sería lo que es el torneo de la Liga, ¿no? Al ser Copa y demás, tiene otro esquema. Entonces, bueno, acá, estructura normativa. Bueno, acá planteamos el reglamento general, las normas comunes, reglamento por torneos, acá tenemos Primera División, Copa Argentina, el ascenso, los boletines oficiales, que son las actualizaciones y resoluciones, el Tribunal de Disciplina, además, lo que conté, bueno, el propio Tribunal de Disciplina, que son directamente las secciones de interpretación. Si ustedes ven también lo que es el Consejo Federal, en esta interpretación pueden ver ustedes cómo es un texto bien largo, porque comenta todo lo sucedido, los planteos de cada lado y, por último, la resolución. Como te hace toda una previa antes de decirte qué sanción va a tener o para qué lado cae el dictamen, ¿no? Y bueno, la aplicación oficial, que es la transparencia y validez del mismo, que es lo que les digo que pueden ustedes mismos, sin ser parte de un club, sin ser de la comisión, trabajar con la institución y demás, siendo meros hinchas o espectadores, por así decirlo, pueden ir a chequear y ver y aparece, y eso está muy bueno porque es libre para todo el mundo que lo pueda chequear y mirar sin ningún problema. Bien, también lo comentamos recién, lo que regula el reglamento de AFA, los participantes, el sistema de disputa, la inscripción y habilitación, la organización, eso también es muy importante, por ejemplo, cuando dice sedes, por el tema de la Copa Argentina, ¿no? Sabemos que la sede de los estadios no hay ni local ni visitante como tal, o el tema de las finales también. En qué sede se va a jugar la final, siempre está bueno plantearlo de un instante, de un principio, en la mayoría de los casos se hace así, a veces puede ser que no, por esta cuestión de transparencia, ¿no? Porque si después llega a la final, uno que es local o no de ese torneo, el tema de una sede que sea neutral también es importante para eso. Y bueno, el tema de las consecuencias, ¿no? El desempate, la clasificación, tanto para lo que son copas internacionales. En este caso, este año, por ejemplo, también el tema de la clasificación a los propios
trofeos, por así decirlo, que aparecieron este año, ¿no? Hoy por hoy el campeón, por ejemplo, Belgrano, clasifica a poder ser campeón en otros trofeos más. La realidad no lo tengo en mente, pero sé que hay varias clasificaciones este año, creo que son como 9 títulos que se pueden obtener en lo que es este año calendario. Así que imagínense que en este año particular, además año mundial, que todo es más corto, todo es más complicado, va a haber muchos campeones. O puede haber muchos campeones, porque después si un mismo equipo sale campeón de todo, y no sé si matemáticamente, ahora no lo recuerdo si puede pasar o no, pero hay posibilidad de que salgan muchos equipos campeones. Y de varios torneos, en un mismo año. Y los efectos deportivos también faltaría el tema del descenso, lo mismo, ¿no? Se van de clasificación y descenso también en esta parte. Bien, vamos con un ejemplo claro, ¿no? Para entender mejor cómo funciona un reglamento de competencia, tomemos como ejemplo la primera edición de la Liga Profesional, ¿sí? De este año. El reglamento oficial 2026 no se limita a decir qué equipo juega, sino que también ordena distintas competiciones oficiales vinculadas a la temporada. Y entre ellas aparece el torneo de apertura, el torneo de clausura, el trofeo de campeones, la Supercopa Argentina, ¿sí? Que esta última, como sabemos, es entre el campeón del trofeo de campeones y el campeón de la Copa Argentina. Además, el texto regula cuestiones también de registro de jugadores, reemplazos en ciertos supuestos que pueden llegar a suceder, ¿no? Se toma en cuenta el tema de a veces cuando un jugador se selecciona en cierto momento de la temporada, que siempre es más o menos al principio que te dan como esa oportunidad de poder transferir o comprar un jugador para poder ocupar ese puesto, ¿no? Bueno, la integración de los planteles también, de criterios organizativos y demás. Esto ya nos muestra algo importante, que es que un reglamento no solo organiza un torneo, sino que muchas veces organiza también un ecosistema competitivo completo, donde una competencia se conecta con otra, ¿sí? Y donde el resultado deportivo produce efectos posteriores, como la clasificación, finales adicionales o el acceso a ciertas copas. Entonces, imagínense cómo este ecosistema, como lo planteamos acá, está interlazado o interconectado con otras competencias, con otros torneos y por ende con la posibilidad de salir campeón en otras competiciones, sacando, como planteo, el hecho de la clasificación a un torneo internacional, que es importante y todo, pero última hasta es algo a largo plazo, ¿no? Porque sería el año que viene, no ahora. La posibilidad. Y cada federación lo amolda a su manera, ¿no? Porque acá en Argentina, no sé, los campeones de tales competiciones, en Europa, no sé, en España del primero al quinto, y así se va armando en cada federación. Ahí también hay un matiz que pasa tanto acá en Sudamérica como pasa en Europa, que no todos los países tienen, por ejemplo, la misma cantidad de clubes para poder ser clasificados para las competencias internacionales y las europeas, tanto en Sudamérica como en Europa. España, Inglaterra, Italia, no sé si Alemania entra también ahí, o bueno, sí entra en un global, ¿no? No tienen los mismos clasificados que Suecia o que Rusia. Y no es por una cuestión de que un país sea más grande o menos grande, porque si fuera por eso Rusia tendría un montón de clasificados, sino que es una cuestión de importancia, de competencia. Y ellos, bueno, tienen una cuestión también de puntos, un ranking y demás, que hace que cada liga tenga más o menos cupos, por así decirlo. Pero en los equipos, en las competiciones europeas, el formato es mucho más simple o mucho más práctico que lo que es acá. Acá, como dice Jean, por ejemplo, en Argentina es una forma, pero en Uruguay tenés otra y en Brasil tenés otra. En Brasil, por ejemplo, tenés la cuestión de una especie de fase de grupos o de zonas en una primera instancia, y después tenés los estaduales, que se llaman así, del Brasileirao. No, al revés, los estaduales que son los primeros, y después el Brasileirao, que ahí sí ya son dos zonas, por así decirlo, una especie de Copa de Plata y una Copa de Oro, en la cual unos clasifican por salir campeón y a la vez clasificar a las copas internacionales, así que a Libertadores y Sudamericana en este caso, y en la otra zona clasifica por no descender. Lo mismo, Brasil en este caso, porque es un país enorme, tiene muchos clubes y tiene muchos clubes importantes. Entonces tomaron esa cuestión de cómo organizarlo. Acá nosotros antes, por ejemplo, teníamos apertura y clausura, éramos menos equipos, pero a la vez había más campeones, porque vos sabías que en 6 meses podías salir campeón y sabiendo que son, o menos de 6 meses, pero sabiendo que solamente era una forma de una ida, ¿no? Eran menos partidos, cualquiera podría salir campeón. Y por hoy se plantea con que al haber tantos equipos y demás es mucho más fácil por ahí que los equipos grandes puedan salir campeón. Pero a la vez, a ver estos cruces, que hay hoy por hoy, estos mata-mata, también te da la posibilidad de que clubes como por ejemplo Belgrano sean campeones por primera vez. Por una cuestión de que hay menos oportunidades y las chances se dividen, ¿no? En un solo partido es 50-50. No es que son 10 partidos, 20 partidos, 15 partidos, lo que fuera, para poder clasificarse o salir campeón. Pero bueno, está bueno lo que para también ejemplificar en ese sentido. Lo que sucede acá, en Sudamérica, con las distintas competencias, lo que pasa en Europa, que son todas las competiciones, habrá alguna que otra, que no la tengo en mente, que son diferentes, pero la mayoría son muy similares. De última, por ahí en Inglaterra sucede el hecho de tener un poco más de competición, no son solamente 3 o 4 competiciones importantes, por así decirlo allá, a diferencia de los otros países que siempre son 3. Pero bien, vamos con lo que es el caso de la Liga Profesional, ¿no? Esta primera edición permite explicar algo central, que es el reglamento cumple una función casi de una arquitectura institucional de la competencia. Es un término medio raro, pero es como para explicar. No solo establece partidos, ¿sí? O sea, quién juega contra quién o cuántos, lo simple, sino también distribuye consecuencias, ¿sí? Determina, por ejemplo, cómo se consagran campeones, qué pasa si coinciden ciertos ganadores y cómo se ordenan partidos de definición en cancha neutral. Y esto es importante por esta cuestión que planteamos de haber tantos campeones, ¿no? En este año más particular. Entonces, este reglamento, 2026, por ejemplo, lo que es el trofeo de campeones, se juega a partido único entre el campeón de la apertura y el clausura. Y así, ambos campeones fueran el mismo club, digo, si ambos campeones fueran el mismo club, porque puede pasar que sea campeón de la apertura y campeón de la clausura, entonces el segundo finalista sale de un desempate entre los subcampeones de esos dos torneos, ¿sí? Ahí, una buena idea para remarcar en clase es esta, ¿no? El reglamento de competencia no es un simple detalle administrativo ya, es el instrumento que transforma una temporada en un sistema ordenado, previsible y jurídicamente aplicable. Lógicamente que esto tiene muchos matices, y el principal es que estamos en Argentina. ¿Qué significa esto? Que puede cambiar todo. Que todo lo que esté planteado, que todo lo que ya se haya formalizado, puede aparecer algo extraordinario, como que alguien salga campeón de la nada, como pasó en Rosario Central. Porque puede pasar. Aunque lo que ya esté planteado se modifica. Este año supuestamente no va a haber ligas como tal. Todas las competencias van a ser como si fueran copas, con cruces. Como digo, puede cambiar. Puede ser que haya una modificación, puede ser que se critique. Hace poco el Chiquitapia salía a decir que a él le gustaría que haya menos equipos, quieran o no. Siendo él el presidente de AFA, también que él lo plantea de un lugar, si la decisión fuera mía,
Yo haría eso, dice. Un poco abre el paraguas, un poco se limpia las manos, como diciendo, acá deciden los clubes, ¿no? Se hace un poco ahí también, él se posiciona en ese lugar de decir, yo no tomo decisiones yo solo, no soy autoritario. Pero a la vez mete un poquito de presión sobre este tema. O por lo menos quiere que la gente escuche lo que quieran oír, ¿no? Y él repite eso para que bien. Pero aquí voy con esto, que puede pasar cualquier cosa. Que pueden haber modificaciones, que por ahí de repente una competencia se modifique y en vez de ser tipo copa, termina siendo tipo liga. Puede pasar muchas cosas. Entonces, bueno, esto también hay que entenderlo, no el hecho de cambiar las cosas a último momento, sino los formatos que también a veces se busca el espectáculo, se busca llamar la atención. Que se plantee que, por ejemplo, si hay un campeón de la apertura, un campeón en clausura, algunos podrían decir, bueno, el que haya sacado más puntos o el mejor segundo en puntos que clasifique. Pero ahí le sacás el espectáculo, por ejemplo. Vos haciendo que el segundo y el tercero choquen entre sí, sumás espectáculo, sumás un partido más, sumás morbo, sumás un extra a esta competencia. No queda solamente en, bueno, este fue mejor porque sumó más puntos o porque su torneo fue mejor segundo que el anterior y listo, ya pasa. No, sumás un extra, vendés más, mostrás algo más. ¿Sí? Eso también, cuando hablamos de que el fútbol es un fenómeno mundial, hablamos de eso también, del espectáculo, de lo que una decisión cambia y transforma un montón de cosas, y lo que puede significar el hecho de que no solamente pase tal o cual por una cuestión meramente deportiva, que es lo que todos pensamos que sería lo mejor, sino también hay un poco de espectáculo, de morbo, y que eso es importante para el funcionamiento también de este ecosistema competitivo que planteamos. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo útil, ¿no? En este caso, un torneo que no es tan nuevo, por así decirlo, para nosotros es, o sea, digo, no es tan viejo, sino que es nuevo, es algo como que, como este ecosistema que estamos hablando, es algo que se está todavía haciendo parte, que todavía puede tener modificaciones y demás, que en otra parte del mundo ya existe hace mucho, pero que para nosotros es relativamente nuevo y nos llama la atención y se puede jugar un poquito también, ¿no? Que es la Copa Argentina. Que también permite mostrar un formato distinto al de la liga, que es lo que más acostumbramos estábamos nosotros, y más de cuando antes de la apertura y clausura. Entonces, bueno, el reglamento oficial dispone que participen clubes tanto de primera división, de primera nacional, de primera B, de primera C y de lo que es el torneo federal A. También aclara que el campeonato es organizado por la AFA, aunque en la fase preliminar regional. Entonces, intervienen clubes del Federal A. O sea, la organización queda a cargo del Consejo Federal, ¿sí? Es otro órgano, parte de la AFA, ¿sí? Que dicta la reglamentación correspondiente para esta etapa. Vamos por parte. Estamos viendo que dos entes, uno que es el principal, que es la AFA, y el otro que está bajo el ala de la AFA, que es el Consejo Federal, en dos puntos distintos plantean cómo se organiza y cómo se va a llevar a cabo la competencia. Imagínense que lo que plantea el Consejo Federal en esa primera instancia, obviamente que es charlado, obviamente que el presidente es Tobillino, que es el mano derecha de Chiquitape, no es que va a hacer lo que él quiera, pero pongámonos en esta mirada, en esta perspectiva de decir, dos entes distintos, aunque sean de lo mismo, organizan dos etapas distintas. Imagínense la organización que tiene que haber y el entender también es eso, ¿no? El entender que el Consejo Federal de AFA es el que, valga la redundancia, entiende más sobre el fútbol regional, porque es el que lo ordena, el que lo organiza, el que calcula las competencias, las ligas regionales y más. Entonces se le da lugar para que organice esa etapa primera, porque es el que más entiende de esos clubes, de la cantidad, de dónde son, de cómo se podría hacer y más. Y luego sí, ya la AFA plantea esa organización, porque además el ganador obtiene el derecho a participar en la Libertadores. Entonces ahí, lógicamente, que la AFA tiene que ser el ente rector principal, porque el Consejo Federal de AFA no llega hasta esas instancias, ¿sí? Este punto es muy bueno para explicar que dentro de AFA una misma competencia puede tener distintos niveles de organización práctica, pero siempre dentro de un marco reglamentario general definido oficialmente, ¿sí? Esto es buenísimo para entender, y esto va de la mano de esta cuestión de estos tres entes, estos tres participantes que a veces planteamos, ¿no? El hecho de la AFA, el hecho de la Liga Profesional, que también se tiene una Superliga, y el hecho del Consejo Federal que organiza no el ascenso, porque no es solamente el ascenso, sino que es el ascenso regional, que es diferente a lo que es el ascenso convencional, o que son de los clubes afiliados directamente a AFA. Son como todas instancias distintas que en esta competencia, por lo menos, participan, trabajan y comulgan en simultáneo. A diferencia de lo que serían los ascensos y descensos, que solamente se chocan en esos puntos. En este caso no, desde el principio hasta el final tienen una relación y hay algo, un matiz que chocan entre sí. Pero bueno, la Copa Argentina también sirve para enseñar cómo el reglamento define rutas de acceso a una fase final, ¿no? Según lo que es el texto oficial, este torneo se compone de una fase preliminar regional, de una fase preliminar metropolitana y luego sí una fase final. Desde el Federal A, por ejemplo, clasifican 10 equipos, lo que serían los 32 avos de final. Ya de la fase metropolitana clasifican 24 equipos. Y en la fase final se suman ya los 30 equipos que son de la primera división de la temporada 2025. Imagínense que ahí completa una grilla de 64 equipos con unos 32 avos. Además, el reglamento también precisa el criterio de clasificación de lo que es la primera nacional, la primera B y la primera C, según resultados y posiciones también de lo que es la temporada previa. Acá aparece otra cuestión importante, que es el reglamento no solo describe el torneo actual, sino que muchas veces vincula una competencia con rendimientos de la temporada anterior. Y por eso tiene una lógica temporal más amplia que un solo calendario de partidos. Y como vuelvo a plantear, sabiendo que estamos en el fútbol argentino y cómo nos manejamos, imagínense que tanto pensar en el futuro, que sería lo que viene, como pensar en el pasado, lo que ya se hizo, lo complicado que es y lo que significa eso. Acá muchas veces vamos en el momento, ¿no? En lo que va necesitando el fútbol argentino. Entonces a veces las decisiones no se toman pensando en el futuro y decir, bueno, vamos a armar esto para que el año que viene tal cosa. Cuando se toman diciendo pensando, el año pasado hicimos esto, bueno, vamos a corregir. No, a veces es, vamos a solucionar esto que está pasando ahora, vamos a revisar lo que está sucediendo ahora, porque necesito ordenar o solucionar o resolver esta cuestión en este momento. Y no porque quiero pensar a largo plazo o porque quiero hilar lo que ya hice. Pero bueno, otro aspecto también central de lo que son los reglamentos de AFA es el tema de las inscripciones y las habilitaciones. No alcanza con pertenecer a un club para poder jugar una competencia. El futbolista debe estar correctamente inscrito y habilitado conforme a lo que es la normativa aplicable, ¿sí? En Copa Argentina, por ejemplo, el reglamento distingue entre los clubes del Federal A, que pueden actuar con jugadores, por ejemplo, incluidos en sus listas de buena fe, y los clubes de primera división, primera nacional, primera B y primera C, que pueden actuar con los jugadores inscritos en el registro de jugadores de AFA. Son dos que distintas. Además, para los clubes de primera división se exige cumplir también con un artículo que es el 205 del reglamento general respecto de la cantidad mínima de jugadores profesionales. ¿Qué significa profesionales? Que tengan contrato. Entonces también
a medida que van subiendo, ¿no? O sea, que los clubes son más importantes, también se le exige más. Y este tema es clave para explicar por qué muchas discusiones que parecen meramente deportivas en realidad son reglamentarias. Si un jugador estaba habilitado, si podía integrar o no la planilla de juego, si cumplía la inscripción o si existe una incompatibilidad reglamentaria. Y esto va de la mano con el hecho de lo que estamos planteando. Ciertos clubes tienen ciertas exigencias y obligaciones y otros clubes tienen otras exigencias y obligaciones. No hablamos deportivas, sino reglamentarias. Porque pedirle a un club que solamente tenga una lista de buena fe, también tiene que ser membretado, además, no hay que tener un papel firmado y más. Pero no es lo mismo decir, no, tiene que tener cierta cantidad de jugadores profesionales que están registrados, que esto, que lo otro. Cambia y modifica, y lógicamente eso va de la mano de la importancia de cada institución. Entonces, los reglamentos tampoco se limitan a jugadores y formatos, sino que también regulan el escenario material de lo que es la competencia. La Copa Argentina, por ejemplo, el reglamento dispone que los partidos se juegan en los estadios que designe la AFA y exige que esos escenarios reúnan determinadas condiciones de infraestructura, de instalaciones, de capacidad. ¿Sí? En la primera división también aparecen previsiones sobre sedes neutrales para determinados partidos decisivos, como es el Trofeo de Campeones y la Supercopa. ¿Qué significa esto? Que no cualquier estadio puede ser utilizado o puede ser sede para una final o ciertos encuentros. Ni tampoco cualquier club podría ser de local en cualquier lugar. ¿Sí? Acá pasó con el tema de Riestra, ¿no? Y como a los clubes rivales se los obligaba a jugar temprano por esta cuestión de que ellos no tenían luces para poder jugar de noche. Imagínense cómo se fue argentino, que en vez de obligar al club a mejorar, se les insta o se les obliga a las otras instituciones a que se acomoden a lo que plantea este club ascendido. Pero bueno, y de hecho, Riestra no pudo jugar de local en la Copa Sudamericana, tuvo que hacer de local en San Lorenzo, por el tema del horario. Porque ahí ya se plantea algo externo, ahí ya no es la AFA la que toma la decisión, no es la AFA la que te da el changüí. Ahí es la Conmebol, la que te obliga, te exige, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de espectáculo. Ellos necesitan que vayan a cierto horario, en el prime time, de cierta forma, también con una cuestión no es lo mismo una transmisión de juego local que una transmisión internacional. Ustedes habrán ido a ver un partido sudamericano o Libertadores, saben que se multiplica la cantidad de cámaras que hay a comparación de un partido normal. ¿Sí? Pasa en todos los clubes. Yo que lo veo seguido por ahí en la cancha de Lanús, es como de repente tenés cámaras al lado de la corner, que antes no están. Que solamente ves las cámaras arriba o arriba, casi en lo que sería el techo del palco, casi que ves cámaras extras que en otro momento no están en partidos de competencia local. ¿Sí? Hasta eso multiplica, porque es una cuestión ya de espectáculo, no solamente de reglamentación, sino de espectáculo, ¿no? Por eso sirve para mostrar que el reglamento no solo organiza la cuestión de resultados, sino que también organiza logística, ¿sí? Seguridad, condiciones de la localidad y requisitos de infraestructura. O sea, condiciones concretas para que la competencia pueda desarrollarse. ¿Sí? Bien, bueno, acá me adelanto un poquito, acá que todavía me quedan partidas. Vamos con el tema de desempate, clasificación y los efectos deportivos, que es el último punto de acá abajo. Bien, un reglamento de competencia también debe prever qué ocurre cuando los resultados deportivos no alcanzan por sí solos para definir las posiciones o las consecuencias. Por eso suelen aparecer normas sobre el tema de las tablas, los empates, los accesos a otras competencias y definiciones finales. La primera edición, por ejemplo, el reglamento conecta lo que pasó en la temporada con el Trofeo de Campeones, con la Supercopa Argentina y con plazas para los torneos Conmebol. La Copa Argentina, el reglamento establece además que el campeón accede a la Libertadores 2027. Esto es importante porque el reglamento convierte el resultado deportivo en un resultado jurídico deportivo. Es decir, un punto, una posición o una victoria no valen solo la tabla, sino que pueden producir una clasificación, una pérdida del cupo o el acceso a otra instancia institucional del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es importante también porque se mezcla lo deportivo con lo jurídico. Otro punto también que conviene remarcar es que ningún reglamento de competencia funciona completamente aislado. En distintos pasajes, ¿sí? Los reglamentos de AFA remiten al reglamento general. En el caso de la primera edición, por ejemplo, la Supercopa remite expresamente al reglamento general de AFA para la ejecución de tiros del punto penal. Y también a la integración mínima de jugadores declarados. ¿Sí? Además, la AFA también mantiene un flujo permanente de boletines del Tribunal de Disciplina, lo que muestra que la competencia deportiva está acompañada por un sistema formal de control y sanción. En otras palabras, podemos decir que el reglamento del torneo organiza la competencia, pero los conflictos, sanciones y las interpretaciones suelen apoyarse en un entramado normativo más amplio. Y eso es exactamente lo que hace del fútbol una actividad reglada y no una mera sucesión de partidos. No solamente jugar y a ver qué pasa, sino que hay todo un detrás que marca cómo se trabaja, qué se puede hacer, qué no. Bien, podemos decir entonces que los reglamentos de competiciones de AFA son piezas fundamentales para entender cómo se organiza jurídicamente el fútbol argentino. No son simples anexos administrativos, son textos que definen participantes, formato, fases, criterios de clasificación, condiciones de elegibilidad también, las sedes, las obligaciones de los clubes y efectos deportivos e institucionales de cada resultado. ¿Sí? En 2026 se puede ver claramente, tanto en el reglamento de la primera edición como de la Copa Argentina, y en la propia estructura también documental que documenta la AFA y que publica en sus distintas categorías y competencias, que creo que les planteé yo que lo pueden ver ustedes mismos, que pueden entrar ahora mismo a la página, chequearlo, y está todo. Pero bueno, como idea ya final, los reglamentos de competición de AFA son el instrumento jurídico que transforma una competencia en un sistema organizado, previsible, o eso intenta, y lógicamente aplicable, que se pueda llevar a cabo, articulando lo que es el formato deportivo, los requisitos institucionales y las consecuencias reglamentarias. Bien, hasta acá la clase de hoy. Bueno, vimos un poquito cómo se lleva a cabo, cómo se aplica, cómo se ordena las competiciones, cómo funciona también. Siempre digo lo mismo, cuanto más información tengan ustedes, más les va a servir. Lógicamente que esto en el día a día o en el desarrollo de un equipo que ustedes entrenen no lo van a tener tan al tanto, pero está bueno saberlo, entenderlo y saber por qué sucede o no. Pero bueno, en base a esto, no sé, una consulta, un comentario, una duda que me quieran hacer. De mi parte no, Pato. Dale, no. Gracias, Juan. Bueno, nada, lo cortamos por acá porque no quiero hacerlo tan largo. Creo que queda una hora más de clases, si no me equivoco. Bueno, sí. Así que bueno, lo dejamos por hoy. Creo que el lunes que viene, si no me equivoco, que me he perdido las fechas. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Una semana. Gracias, Pato. Fíjense, hasta luego.